buenas noches a todos. Los saluda el embajador Jorge Castañeda, coordinador de la Escuela de Gobernabilidad y Ciudadanía de Política para la Acción, Movimiento Ciudadano, liderado por el economista Carlos Anderson Ramírez. Muy agradecido a todos ustedes por vuestra participación en esta conferencia. Debo destacar que la Escuela de Gobernabilidad y Ciudadanía busca forjar líderes con una visión prospectiva para el desarrollo sostenible e inclusivo del país. Líderes con ética, responsables y comprometidos con el desarrollo del Perú. Para este fin utilizamos los formatos de conferencias, conversatorios, cursos cortos y debates que se efectúan de manera híbrida, es decir, presencial y virtual. La calidad de la temática, trayectoria y reconocimiento de nuestros expositores está plenamente garantizada. Los invitamos a unirse a nuestra Escuela de Gobernabilidad y Ciudadanía, participando en nuestras actividades académicas para juntos ayudar a construir una sociedad verdaderamente dialogante. Les solicitamos vuestra colaboración para que difundan en sus redes sociales nuestras conferencias, conversatorios y cursos cortos. Para que conozcan más nuestras actividades, visítenos en nuestras redes sociales y canal YouTube. En esta oportunidad hemos organizado la conferencia Rol de la Cooperación Técnica Internacional en el desarrollo económico y social del Perú. El propósito de esta conferencia es analizar el rol de la cooperación técnica internacional que desempeña en el desarrollo social y económico del Perú, para identificar las áreas específicas en que deberíamos potenciar su uso para fortalecer nuestras capacidades en aquellas donde presentamos mayores vulnerabilidades. La conferencia está a cargo del licenciado en Sociología y magíster en Ciencia Política, Carlos Pando Sánchez, ex director ejecutivo de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional. Su experiencia en la gestión de la cooperación técnica internacional incluye actividades de consultoría específicas para instituciones gubernamentales extranjeras de cooperación. En el ámbito académico, ha ejercido la docencia universitaria en diferentes universidades de nuestro país. Me es muy grato dejar con ustedes al licenciado Carlos Pando. Adelante, licenciado. Muchísimas gracias, embajador Castañeda. Mi saludo también atento a Andrés García Uribe, amigo y compañero de estudios en el Colegio Champañá, de grata recordación. Quería yo, en primer lugar, agradecer por la invitación a la Escuela de Gobernabilidad y Ciudadanía, que lidera el economista Anderson, destacado parlamentario, porque este esfuerzo de difusión, ¿no es cierto?, de lo que es la gestión pública, lo que es en buen sentido la política pública, es justamente una manera de reconstruir un poco nuestra debilitada institucionalidad democrática en estos días. Así es que yo estoy bastante honrado por la invitación. Yo he preparado unas diapositivas que sobre el tema espero puedan satisfacer, pero en todo caso, si hubieran algunas dudas al final de la conferencia, encantado de responder las preguntas. Con su venia voy a compartir las diapositivas preparadas. Bueno, ya hemos sido presentados, no voy a redundar en eso. Bueno, lo primero que yo quisiera presentar o compartir con ustedes es qué estamos entendiendo por cooperación internacional, un poco para aterrizar en la temática con mayor precisión. Bueno, la cooperación internacional tiene, como ustedes saben, múltiples dimensiones, ¿cierto? Puede ser política, puede ser económica, comercial, de desarrollo, científica, de defensa, humanitaria, en fin. La cooperación internacional puede tener diferentes dimensiones. Entonces, nosotros nos vamos a referir fundamentalmente, aunque obviamente haremos mención a algunas de las otras variantes, a la llamada cooperación para el desarrollo. En el caso peruano tiene dos grandes ejes administrativos o estrategias administrativas. Por un lado, está la llamada cooperación financiera reembolsable, que la administra el Ministerio de Economía y Finanzas. Algunos de ustedes, me adelanto a la pregunta, dirá, pero ¿por qué lo que viene por endeudamiento puede ser considerado cooperación? Se entiende
como cooperación financiera reembolsable porque viene fundamentalmente de los organismos multilaterales de desarrollo, llámese Banco Mundial, Fondo Monetario, la CAF, Banca de Desarrollo para América Latina, u otras, que otorgan préstamos con tasas de interés llamadas blandas, no tasas de interés comercial, sino tasas de interés blandas. Por tanto, ese tramo se entiende como una ayuda hacia el desarrollo de los países receptores. El otro gran bloque está en la diapositiva que les muestro, es la a la cual nos vamos a referir en extenso, es la llamada cooperación internacional no reembolsable, dentro de la cual tenemos también varias dimensiones, la propiamente cooperación no reembolsable, que es dinero para ejecución de proyectos de desarrollo, y la llamada cooperación técnica propiamente dicha, que engloba, entre otras, a las pasantías, a las becas, a las asistencias técnicas, etc. Hay una modalidad particular que valdría la pena resaltar, que es la llamada cooperación sur-sur y su variante, la cooperación triangular. Históricamente, la cooperación ha venido desde el norte hacia el sur. Si nosotros trazáramos una línea imaginaria, un poco más arriba de la línea ecuatorial, podríamos decir que los países del norte han sido tradicionalmente los cooperantes con los países del sur, porque da la casualidad que en el norte del planeta han estado los países más desarrollados, o están los países más desarrollados. En América, Estados Unidos, Canadá, cruzando el Atlántico, Europa, los países del norte de Asia, quizás Rusia, etcétera, han tendido a ser los países desarrollados, mientras que los que estamos por debajo hemos sido países antes llamados subdesarrollados, luego en vías de desarrollo o países de renta media, la mayoría de ellos. América del Sur, bueno, los países africanos, países pobres, algunos países del sudeste asiático, casi siempre receptores de cooperación. Sin embargo, la cooperación tiene una historia larga, ¿no es cierto? Ya transcurren más de 60 o 70 años de cooperación en el mundo. Se considera que después de la Segunda Guerra Mundial, el Plan Marshall, como el hito de punto de partida de la cooperación internacional, bueno, han transcurrido bastantes años de acá, de esa fecha ahora, y por tanto los países en vías de desarrollo también hemos adquirido expertices, hemos adquirido algunas competencias y por tanto somos capaces de dar cooperación. Generalmente, o en casi todos los casos, no damos ayuda de dinero, muy pocas veces en mercancías, pero sí podemos dar asistencias técnicas, becas, pasantías, nuestros técnicos ir a otras costas y colaborar con países de igual o menor desarrollo. Perú se ha sumado a ese esfuerzo, vamos a hablar de eso también en un momento. Para los que les gusta la parte normativa, recordarles que la cooperación internacional en el Perú está normado por el decreto legislativo 719, paquete de decretos que se da el año 91, del 5 de abril del 92, y en su artículo segundo se define qué es la cooperación técnica internacional. Y yo voy a resaltar dos conceptos ahí, permítanme leer. Es el medio por el cual el Perú, la cooperación técnica internacional, es el medio por el cual el Perú recibe, transfiere, intercambia recursos humanos, bienes, servicios, capitales y tecnología de fuentes cooperantes externas, cuyo objetivo es complementar y contribuir los esfuerzos nacionales en materia de desarrollo. ¿Eso qué quiere decir? Que debemos concebir la cooperación como un aliado hacia el desarrollo del país. Vale decir, complementar los esfuerzos nacionales, que tiene como tarea fundamental de protagonistas al Estado, a la sociedad civil organizada, y yo diría también a la responsabilidad social empresarial. Y no al revés, no pretender que con la cooperación vamos a resolver nuestros problemas, sino que la cooperación coadyuva a la solución de nuestros problemas del desarrollo. Muy bien, entonces, esa es una primera impresión que yo quería darles, cuáles son las diferentes dimensiones de la cooperación y cómo ésta se va organizando en materia administrativa en Perú. La cooperación ha tenido, y acá permítanme hacer una breve referencia a su evolución histórica, ¿no es cierto? La cooperación, digamos, hasta fines del siglo XX, tenía como énfasis la eficacia de la ayuda, vale decir, interesaba cómo era que el volumen de los recursos llegaba
a determinado país en vías de desarrollo. Interesaba entonces para la ayuda oficial al desarrollo ver cuánto en dinero o cuánto en mercancías donadas. Recuerden ustedes, para los que les gusta un poco la historia, recuerden ustedes que teníamos en aquel entonces, en los años 70 y 80, donaciones, por ejemplo, de la USAID americana en granos de maíz, en granos de arroz, en cereales, en leche envasada. Esto llegaba a América Latina. Nosotros también hemos sido receptores de ese tipo de ayuda alimentaria. Bueno, interesaba entonces a la cooperación internacional ver qué volumen de recursos llegaba, y eso se llamaba, en la jerga de la cooperación, la eficacia de la ayuda. Sin embargo, en el siglo XXI, la misma cooperación internacional en sus diferentes eventos, en sus reuniones de OCDE o en las reuniones auspiciadas por el Banco Mundial, en los grandes foros de la cooperación internacional, en París, en Busan, en Accra o en otros eventos, comenzaron a redefinir cuál era el énfasis, cuál era la proyección. Ya dejó de ser importante el volumen de recursos para apuntar hacia la medición de resultados. Entonces interesaba más ver cuál era la eficacia del desarrollo. Ese volumen de recursos que llegaba en mercancías o en dinero, qué cambios había suscitado en los países receptores, en los beneficiarios, en las poblaciones a las cuales iba dirigido ese dinero. Por eso es que surge toda la teoría de formulación de proyectos con marcos lógicos, o sea, una estructura de lógica de formulación que nos obliga a tener medición de resultados con indicadores, con medios de verificación, etc. Los sistemas de monitoreo y evaluación, la obligación de dar cuenta de los recursos, cómo es que vamos dando cuenta de los recursos de cooperación recibidos, tanto la ayuda oficial como la que llega a privados. Y ahí aparece todo el tema de la supervisión y la fiscalización necesaria. Bueno, ya habíamos visto un poco el rol, visto como mecanismo complementario, muy orientado ahora al aumento de capacidades, al intercambio de conocimientos y al acceso de oportunidades al desarrollo, en el marco siempre de los objetivos nacionales, a lo cual nos vamos a referir después. Es importante lo que ponemos en la lámina al final de nuestra condición ya de hace varios años, pero que está consolidada como país de renta media alta. El Perú es considerado país de renta media alta hace varios años ya, y eso nos obliga ya no solamente a ser receptores de cooperación, sino fundamentalmente a ampliar ese horizonte y ser ofertantes de cooperación. Vamos a ver que eso resulta una experiencia interesante e importante. Bueno, ahí gráficamente, esto lo pasaré un poco más rápido, lo que decíamos hace un rato, los países desarrollados del norte históricamente han cooperado con los países en vías de desarrollo del sur, que han sido flujos monetarios o conocimiento. Pero también hay, y también lo hemos mencionado, una cooperación entre países en desarrollo, que se llama cooperación sur-sur. Algunos usaban la antigua denominación latinoamericana de cooperación técnica entre países en desarrollo. Lo van a encontrar también en otra literatura como CTPD, ¿cierto? El año 78 en la Argentina se llega al acuerdo de la cooperación técnica entre países en desarrollo, pero que globalmente se conoce como cooperación sur-sur. Y eso es la cooperación triangular, una mención pequeña. Ocurre que algunas veces no tenemos los fondos suficientes, ¿no? Los países en desarrollo, para cooperar entre nosotros y recibimos una ayuda del norte para viabilizar estos proyectos, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos hace falta quizás un proyecto zootécnico, por decir, para entrar ya en materia, en detalle, argentino hacia el Perú, pues resulta que pueden ambos países viabilizar los viajes, el pago de los profesionales que vienen, pero de repente se necesita montar un laboratorio, una área de experimentación. Entonces aparece la cooperación, por decir, alemana o japonesa, y entonces colabora con el financiamiento de esta parte tecnológica. Y eso complementa la cooperación sur-sur, y eso se le llama cooperación triangular. O sea, para lograr la cooperación sur-sur se utiliza también fondos del norte.
Entonces eso ha viabilizado muchísimos proyectos de cooperación sur-sur. Bueno, ahí tienen, y eso ya lo digo a título personal, el catálogo, el primer catálogo de oferta peruana de cooperación técnica publicada se hizo durante nuestra gestión. El año 2011 se publicó. Y luego quiero reconocer que la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, sus diferentes directores han continuado con este esfuerzo. Me parece un esfuerzo importante en el cual se presenta cuál es la oferta peruana, vale decir, institución por institución, qué equipo de profesionales puede salir para desarrollar determinada actividad, qué becas o qué pasantías se pueden dar, cuáles son las temáticas, etcétera. Bueno, algunos de los temas, por lo menos que yo recuerdo de ese entonces, que privilegiaban en la demanda de cooperación del Perú, era, por ejemplo, el esfuerzo que hacía el Instituto de Investigación Agraria, el INIA, el IMARPE, el Instituto del Mar del Perú. En ese entonces la SUNAT era muy demandada en Centroamérica, el proyecto Mi Vivienda, o las capacidades y calidades de los municipios recuerdo bien, de San Borges de Surco, para desarrollar proyectos de arborización y de mejora de parques, por ejemplo. Entonces, toda esa oferta listada del Estado peruano se resume en un catálogo que luego desde nuestras embajadas son promovidas por nuestro servicio diplomático y muchas veces son requeridas. De manera que Perú se ha sumado con mucho entusiasmo a esta cadena de cooperación sur. Bueno, quizás rápidamente precisiones sobre el origen de los recursos. Gruesamente, la cooperación técnica internacional en el Perú tiene dos grandes bloques, la oficial y la no gubernamental. La no gubernamental es la que viene de fundaciones u ONGs privadas y generalmente va a ONGs privadas en Perú, a ejecución privada. Y la cooperación oficial, que tiene dos grandes bloques, la bilateral y la multilateral, ¿no es cierto? La bilateral, que es la que se da entre países, las grandes agencias de cooperación bilateral, son las que ustedes conocen, la USAID americana, la JICA japonesa, la COICA coreana, etc. Y la multilateral son las que corresponde a los organismos internacionales, por ejemplo, el sistema de Naciones Unidas, todas las agencias, ¿no? UNESCO, PNUD, este, la FAO y otras son parte de la cooperación multilateral. Dentro de la cooperación bilateral tenemos la intergubernamental, que es la clásica entre agencias. Tenemos los programas no gubernamentales que se canalizan hacia las ONGs y también una cooperación que es un poco no conocida, pero que es interesante remarcarla, que es la llamada cooperación descentralizada. La cooperación descentralizada es aquella que hermana ciudades y que no necesariamente pasa por la negociación de Cancillería o de APSI, sino que directamente, por ejemplo, el gobierno regional de Trujillo o el municipio provincial de Chiclayo puede hacer con un estamento de similar envergadura en un país desarrollado. Podría ser quizás Andalucía, podría ser alguna provincia italiana o quizás algún condado canadiense, podrían ser los que hermanan ciudades. Eso sí se llama la cooperación descentralizada y se da entre gobiernos de nivel subnacional. Muy bien, ¿cuál es el sistema de seguimiento de la cooperación? Eso es importante porque nos permite ver los instrumentos de política y cómo nuestra cooperación está o no alineada con los objetivos internacionales de desarrollo. Bueno, lo primero decir que uno de los grandes referentes de la cooperación internacional en el mundo y por tanto en el Perú también son los vigentes Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿cierto? Como ustedes saben, los Objetivos del Milenio, que eran al 2015, cumplieron su rol y Naciones Unidas acordó que hacia el 2030 teníamos que cumplir esos Objetivos de Desarrollo Sostenible, que tienen 17 objetivos principales, algunos de ellos muy retadores. Yo no los voy a cansar con el detalle, simplemente les diré que la pandemia y las circunstancias va a ser muy difícil que el mundo pudiera cumplir, por ejemplo, con el fin de la pobreza. De hecho, en Perú, lamentablemente, después de la pandemia y con la crisis institucional hemos retrocedido, ¿no es cierto? Estamos
subiendo nuestro nivel de pobreza en vez de descender. Después de 20 años de declinación del nivel de pobreza, hemos subido de 20 a 25, 26, 27%. Esperemos no llegar a 30 después del Niño. Hambre cero también es un reto enorme que difícilmente los países del mundo puedan cumplir. En cambio, en otros temas sí, por ejemplo, creo que los convenios internacionales de igualdad de género, ojo, ya no se habla de equidad de género, sino de igualdad de género, yo creo que son posibles de ser cumplidos. Lo mismo que hay grandes avances, creo yo, en todo lo que se refiere a acción por el clima, vida submarina, ecosistemas terrestres, por lo menos a nivel de cooperación. Quizás los grandes retos están a nivel de Estado. Bueno, son 16 realmente objetivos en la práctica, más un 17avo que tiene que ver más bien con alianzas institucionales para lograr estos objetivos. Entonces, este es un primer documento referente para cualquier Estado y para el Perú también de hacia dónde debe orientar sus políticas de cooperación. Esto es lo que fundamentalmente van a ofertar los países cooperantes. Bueno, acá les hago mención a las tendencias internacionales, cómo es que luego de la Declaración de París, que es el documento hito en el cual los países ofertantes de cooperación y los países receptores se pusieron de acuerdo en los llamados 5 principios básicos de la cooperación, la alineación de la cooperación a los planes de desarrollo del país receptor, la apropiación de los proyectos, o sea, que los proyectos no sean impuestos por nadie, sino que al contrario sean asumidos por el país receptor, la armonización de los proyectos que no se superpongan en espacios territoriales, la transparencia, eh, la gestión por resultados y la rendición de cuentas. Entonces, esos principios que han marcado la cooperación desde París, el año 2006, se han ido reforzando en los eventos de Accra, de Busan y otros, y se han resumido ahora en 3 grandes criterios. Uno es la apropiación nacional y la gestión basada en resultados. Segundo, son las alianzas incluyentes para el desarrollo, que suponen incorporar al sector privado, incorporar temáticas como igualdad de género y empoderamiento de la mujer. Y finalmente el tema de la mutua transparencia y rendición de cuentas, donde no solamente los países donantes y los países receptores dan cuenta de la utilización de los recursos, sino también los ejecutores privados. Y ahí es donde puede funcionar más o menos bien el tema de la supervisión y fiscalización de la cooperación. Bueno, ahí tenemos los grandes documentos de política de la cooperación que desde el Perú se elaboran. El Perú tiene una suerte de pirámide que organiza la cooperación, la política nacional de cooperación, que da los grandes temas, eh, planes anuales de cooperación, que aterrizan los temas en espacios territoriales, y el Programa Nacional de Cooperación, que es la sumatoria de todos los proyectos que se ejecutan. El Perú este año ha emitido un cambio en su política de cooperación, el Decreto Supremo 008-2023, que se dio este año, en abril, 18 de abril del 2023, cambió la cooperación internacional en su política y se dio un nuevo documento política nacional de cooperación técnica internacional hacia el 2030. Esto naturalmente en armonía con la política exterior del Estado peruano. Y me voy a permitir hacer una referencia a este último documento y cuáles son las áreas que está priorizando el Perú como país receptor. Vale decir, el Perú le dice a la cooperación: nos interesa que la cooperación apunte a estas temáticas. Nos interesa, señores cooperantes, bilaterales o multilaterales o incluso privados, a que ustedes colaboren con el Perú en estos temas. Entonces son 4 grandes áreas que yo las voy a tratar de reseñar brevemente. Una primera es la clásica cooperación, que antes se llamaba el desarrollo humano y que ahora se denomina desarrollo social, bienestar de las personas e igualdad de oportunidades. Segundo, tenemos
Gobernanza democrática, modernización del Estado y descentralización, que también es otra área que la cooperación, la ayuda oficial ha interesado siempre. Fortalecer el Estado peruano, modernizarlo. Y dos áreas que yo diría que han empezado a cobrar fuerza en los últimos años, en los últimos 10 años, diría yo. El área 3, que es desarrollo económico, basado en competitividad, productividad e innovación. Esta área es bien importante y cara a la cooperación. Vamos a ver cómo ha habido un cambio, un viraje en la cooperación internacional hacia el Perú. Y el área cuarta, conservación del medio ambiente, diversidad biológica y gestión de riesgo de desastre, que va de la mano con los tiempos, ¿no es cierto? El tema del cambio climático, los grandes fenómenos, por ejemplo, el que tenemos ahora en Perú y vamos a tener este verano, el fenómeno del Niño, aparecen en estos rubros. Entonces, ¿qué cosa le interesa al Estado peruano? Eh, Decirle a la cooperación, decirle, coopere usted, señor, en estas grandes áreas y en estos temas. En el área 1, por ejemplo, interesa fortalecer el sistema de salud y seguridad social, ¿no? Después de la pandemia, sin duda, es un gran reto. Seguridad alimentaria sigue siendo un tema importante. Educación integral de calidad. Yo creo que estos dos temas se fortalecen mucho después de la gran pandemia vivida. Agua potable y saneamiento básico. Igualdad de género, ojo, ya estamos alineados con ODS, hablamos de igualdad de género, y atención a migrantes y refugiados. Fíjense, el Perú, como todos ustedes saben, ha recibido en los últimos 5 años, más o menos, alrededor de 1,5 millones de migrantes, fundamentalmente venezolanos. Entonces, ese tema también va a aparecer ya en la cooperación como área de interés del Estado peruano de que nos ayuden a solucionar este tipo de temáticas. El área 2, bueno, son temas clásicos, fortaleciendo el sistema de justicia, gestión pública transparente y descentralizada, lucha contra la corrupción, que es necesario, ¿no? Transformación digital del Estado, seguridad ciudadana. Este tema, por ejemplo, no aparecía antes en las demandas de cooperación peruana. Y cultura y gestión del patrimonio cultural, que también se visibiliza, ¿no? Difícilmente la cooperación ha entrado en estos terrenos, de manera que ahora el Estado peruano le dice sí a la cooperación. Queremos que colaboren. Las dos últimas áreas las voy a resaltar más porque me parece que hacia eso está orientándose más ahora la cooperación. No digo que desaparezcan el área 1 y 2, sino que un poco disminuyen en sus porcentajes y se va a impulsar más, por ejemplo, el apoyo a la micro y pequeña y mediana empresa, la agricultura familiar, la reactivación del turismo, la diversificación productiva y la oferta exportable e inserción en mercados. Y adelanto mi concepto. Lo que pasa es que la cooperación hace un viraje y dice, Perú ya es país de renta media, el Perú ya debe solucionar el área 1 con recursos propios fundamentalmente, y más bien nos vamos a abocar al área 3 y quizás al área 4. Es la decisión de varios estados cooperantes con Perú y algunas multilaterales. Y creo que es un razonamiento atendible y que debemos tomar en cuenta, ¿no? ¿Cierto? Un viraje de la cooperación ahí. Gestión del ambiente y cambio climático, mejora en la gestión integral de biodiversidad, uso y manejo de energías renovables, manejo integrado de recursos hídricos y sobre todo gestión de riesgo de desastres. Este tema va de la mano con los acuerdos internacionales, particularmente con COP, ¿cierto? Acabamos de tener COP28, de manera que en esa línea estamos. Entonces, estas son las demandas de cooperación de Perú desde la política, que luego van a tener que aterrizarse en un plan anual de cooperación que ya hace el aterrizaje a qué territorios van orientadas las ayudas. Quería yo resaltar el proceso de negociación de la cooperación internacional, particularmente dado que el Perú es un país de renta media alta. A pesar de la pandemia, seguimos siendo país de renta media alta. Fíjense, hacia el 2007 éramos renta media secas, con 3.340 dólares por habitante. ¿Qué cosa es el concepto de renta media? Para los que no lo conozcan, simplemente es la división entre el Producto Bruto Interno y el número de habitantes que tiene el país. Alguno podría decir eso es arbitrario, no refleja la realidad del país, es verdad, pero son los instrumentos que nos aproximan de mejor manera al tema de la cooperación. Y entonces,
Hacia el 2008 ya estábamos en 4.500, grosso modo, renta media alta. Antes de la pandemia, 7.360 renta media alta, de manera que hemos disminuido quizás un poquito, pero seguimos siendo renta media alta. ¿Y eso qué significa? Significa que la cooperación, alguna cooperación incluso, se retiró de Perú, porque claro, si somos país de renta media y alta, la orientación de esos fondos deben ir hacia otros territorios, África, América Latina, renta baja quizás, Haití, Nicaragua, en ese entonces Bolivia, ahora ya no, ya Bolivia es renta media, entonces muy pocos países, ¿no? Entonces, sin embargo, la mayoría de la cooperación, a Dios gracias, se quedó en el Perú reorientando su trabajo. Quiero mostrarles lo que fue para nosotros un caso emblemático, el caso de la cooperación suiza. La cooperación suiza en Perú, que es más o menos entre 40 y 60 millones de dólares anuales. La cooperación suiza en el Perú tenía una agencia histórica, que es la COSUDE, que todavía tiene algunos programas, dicho sea de paso, pero que fundamentalmente ha dado paso a otra entidad que se llama SECO, Secretaría Económica y Comercial de Suiza en el Perú. La COSUDE decide, que tenía su énfasis en la ayuda al desarrollo humano, decide cerrar sus programas para dar paso a una transferencia responsable a la Secretaría Económica y Comercial, que lo que hace fundamentalmente es brindar ayuda al desarrollo económico y productivo. En otras palabras, los suizos dicen, vamos a seguir colaborando con el Perú más o menos en los mismos volúmenes, de 40 y 60 millones de dólares anuales, ¿no es cierto? Pero ya no vamos a promover proyectos de desarrollo humano. Esas son tareas del Estado peruano. Construir una posta o construir una aula escolar, eso es tarea del gobierno nacional o subnacional. Quizás a nosotros nos corresponderá implementarla o darle calidad tecnológica, pero nos vamos a abocar fundamentalmente a fortalecer capacidades desde SECO para el desarrollo económico y productivo. Y entonces nos va a empezar a interesar más trabajar capacidades con microempresarios, con agricultura familiar, con cajas rurales, etcétera. Y entonces esa fue una orientación bien interesante que a nosotros nos tocó en particular monitorear y que fue, tuvo un efecto rebote, un efecto de demostración en otros países cooperantes, particularmente en la Unión Europea. De manera que, y con eso se logró que varios países se quedaran cooperando con Perú. Ya se habían retirado algunos países nórdicos, incluso Inglaterra y Francia disminuyeron su ayuda al considerar Perú país de renta media alta. Sin embargo, la mayor parte de la cooperación se mantuvo en esos términos, en esos años, y luego luego de la pandemia se han incrementado los montos de cooperación. Bueno, APSI publica anualmente las cifras de la cooperación, pero bianualmente, porque no se puede procesar tan rápidamente. Y la mayoría de la información que voy a empezar a compartir ahora viene justamente del documento Situación y Tendencias de la Cooperación, de la última publicación de APSI. Ahí tienen para el año 2021, que es la última publicación oficial de la agencia, un total de 472 millones, todo esto está en dólares aproximadamente, de la cual la cooperación oficial, ¿no es cierto?, es la de mayor volumen, 335 millones y medio, versus la no gubernamental, la que va a cooperación privada, ONGs, 136 millones. Entonces estamos en orden de 65 a 35 en porcentajes más o menos, ¿no? De la cual la oficial, la bilateral, es la más voluminosa, 256 millones, y la multilateral, 79 millones. Y distribuidas la intergubernamental, ¿no es cierto?, la que viene de agencias, AID, AECID, COICA, YAICA, China AID, etcétera, 251 millones, la descentralizada es menor, 4.400.000, y los fondos contravalor, estos mecanismos de canje de deuda por desarrollo, mayoritariamente ya han ido disminuyendo, ¿no?
fondos contra valor históricos ya no están, ¿no? El Perú-Canadá, el fondo italiano también terminó, pero todavía sobreviven el fondo japonés, el fondo alemán, para que tienen alguna incidencia. Ahí tienen ustedes la secuencia histórica del siglo XXI, de la cooperación. Ahí hay varios hipos y bajas, ¿no es cierto? Nunca hemos tenido menos de 300 millones de dólares anuales de cooperación. Quería subrayar que después de la crisis del 2008 se recupera la cooperación, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. Resaltar que luego de la pandemia, y esta tendencia seguro se va a reflejar el 22 y el 23 en las cifras que APSI está procesando, un aumento de la cooperación, yo diría que ya debemos estar en los 500 millones de dólares anuales. Entonces, eso significa que contrariamente a lo que se hubiera esperado, descenso de la cooperación internacional hacia Perú, por ser país de renta media, sin embargo, la pandemia hace un rebote y hace que Perú se recupere en fondos. De hecho, la cooperación, acá les muestro el dato del 2020, el primer año de pandemia, alrededor de 100 millones de dólares llegan al Perú extras, no previstos, dada la emergencia. Unión Europea con 26 millones y medio, Estados Unidos con 17 millones 233 mil, Japón, etcétera, en la cooperación bilateral, hasta inclusive países de la cooperación sur-sur. ¿Cómo se administra la cooperación? Y entonces un poco ya yendo a lo que demanda el título de la conferencia, el rol de la cooperación y el desarrollo social y económico del Perú. Bueno, APSI ha sido el organismo históricamente encargado de monitorear la cooperación en Perú, naturalmente en armonía con la política exterior del Estado peruano. APSI es una agencia, parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, a veces esto no se conoce, yo lo quiero resaltar, y naturalmente conversa directamente con lo que significa la política exterior del Perú. Por tanto, no son divergentes, todo lo contrario. De hecho, actualmente tanto la política como los planes de cooperación internacional son diseñados en armonía y son aprobados por la Cancillería. Bien, entonces ese es el rol de APSI. APSI tiene una creación del año 2002. Aparece como el coordinador de la María, que apaguen su micrófono. Gracias, muy amable. Se había acoplado ahí. Bueno, existe una ley que se llama la Ley del Sistema Descentralizado de Cooperación, la Ley 28875, que le da el rol de coordinador del sistema a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional. Y acá en esta lámina lo que pretendemos es mostrar cuáles son los actores de la cooperación internacional. En primer lugar, las fuentes cooperantes, sean estas bilaterales, multilaterales o privadas. La sociedad civil y la empresa, el sector privado. La universidad, a veces se invisibiliza la universidad. Hay todo un rubro de cooperación académica. Y naturalmente los integrantes del sistema, ¿no es cierto? Que son las oficinas de cooperación de los diferentes ministerios. Los organismos constitucionalmente autónomos también tienen su oficina de cooperación, el Poder Judicial y Legislativo, los gobiernos regionales que tienen agencias regionales de cooperación y los gobiernos locales, donde hay obviamente una heterogeneidad. Varios municipios provinciales tienen oficinas de cooperación y algunos municipios distritales. Sin embargo, ahí es justo reconocer que no hemos avanzado lo suficiente. También son parte del sistema las llamadas ONGD. En el caso peruano, son asociaciones civiles inscritas en los registros de APSI y se les da esa categoría para aplicar a la cooperación oficial. Y las llamadas ENIEX, que son las sucursales, diríamos, de organismos no gubernamentales extranjeros con oficina en Perú. El marco legal, ya hemos mencionado la ley de cooperación, su reglamento, la ley del sistema.
APSI, remarco, obviamente sometido a la aprobación de Cancillería, aprueba o propone la Política Nacional de Cooperación y los planes anuales. Genera espacios de coordinación que yo creo son bien importantes. Un espacio es el Foro de Cooperantes, donde se discute y se presentan los grandes lineamientos de cooperación con los países cooperantes y las agencias. El Comité de Coordinación Multisectorial, donde se proponen los instrumentos de política a este sistema descentralizado con representación de todos estos integrantes, excepto las ONGs y las ENEX, todo el Estado reunido con la agencia para definir el marco de política. Comités consultivos que tiene la agencia, grupos temáticos sectoriales donde se discuten los grandes temas que las fuentes cooperantes vienen trabajando, el grupo agua, el grupo verde, el grupo seguridad alimentaria, etcétera, donde se consensúan, perdón, los grandes temas de la cooperación hacia el Perú. APSI también tiene un sistema de toma de información. Cualquier receptor de cooperación, sea público o privado, tiene la obligación de informar al Estado peruano a través de la declaración anual, que está digitalizada, informatizada hace varios años ya, de lo que recibió de cooperación, de lo que va a ejecutar el año entrante y de algunos cambios, digamos, de dirección de sus propias ONGs. Y entonces con esa información APSI tiene varias funciones, ¿no es cierto? Sistematiza la información, trabaja los cuadros estadísticos, informa al país y al mundo de lo que significó la cooperación en Perú. También sirve como materia de posible fiscalización. Con esa información se puede organizar los planes anuales de fiscalización en la cooperación privada. Eso se cruza con la matriz integral de proyectos, que es la que informa las fuentes cooperantes. O sea, en la declaración anual recibimos la información del ejecutor de la cooperación, sea público o privado, y a través de la MIPSI de lo que informan las fuentes cooperantes. Ese match, ese cruce de información nos permite tener una información más o menos saneada y procesada. Por eso demora generalmente un par de años o a veces 3 el procesamiento de información de la cooperación. Es un proceso largo. Bien, bueno, la agencia se organiza, en eso no los voy a cansar, en 4 direcciones: operaciones, fiscalización, gestión y negociación, políticas y programas. Quizás referirme un poco a las llamadas ONGs. ¿Quiénes son las ejecutoras privadas de cooperación? Las ejecutoras privadas de cooperación pueden ser de origen de 2 tipos. Por un lado, las llamadas asociaciones civiles sin fines de lucro, y por otro lado, las llamadas fundaciones. Ambas se pueden inscribir en el registro de APSI. ¿Para qué? Primero, para aplicar y recibir ayuda internacional, asesoramiento, capacitación, servicios voluntarios, donaciones, fondos contravalor. Segundo, el Estado peruano reconoce los llamados beneficios tributarios. O sea, la cooperación recibe un dinero y comienza a gastar en la ejecución del proyecto y se le grava el IGB. Si están inscritas ante APSI, las ONG, las asociaciones pueden recibir ese dinero, informar a APSI y documentadamente señalar en qué se gastó. APSI verifica, otorga un certificado y se puede solicitar la devolución del impuesto ante la autoridad tributaria, vale decir, ante SUNATS. El Estado reconoce eso y no es poca cosa, ¿no? 18% que puede volver a ser utilizado en el proyecto ejecutado. Lo mismo en materia de mercancías donadas, ¿no es cierto? Las ONG, NIEX e IPREDAS pueden nacionalizar mercancías restringidas y estar inafectos a los aranceles, al IGB y al impuesto selectivo al consumo. Si alguno de ustedes me preguntara, ¿vale la pena inscribirse como ONG ante la APSI? Yo creo que sí, porque puede usted aplicar a la cooperación oficial, puede tramitar la devolución de impuestos del dinero que ejecutó en los proyectos, o se puede acoger a la exoneración de impuestos si ingresa al país mercancías donadas. También
existe la posibilidad de recibir lo que se conoce como expertos o voluntarios. Expertos son aquellas personas que vienen a asesorar los proyectos, en general técnicos o profesionales extranjeros con alto nivel de especialización y calificación, los llamados seniors, los llamados expertos, o también pueden recibir las ONGs a los llamados voluntarios. Los voluntarios son profesionales juniors o técnicos juniors que vienen a colaborar en la ejecución del proyecto. Ambas posibilidades pueden ser recibidas y esto naturalmente es también auspiciado por la cooperación internacional, financiado por la cooperación externa y auspiciado por la agencia para que estos vengan a reforzar a los proyectos, tanto a nivel de proyectos privados como proyectos públicos, dicho sea de paso. También existe lo que se conocen como las becas. La APSI no compite con el Programa Nacional de Becas, solamente se dan becas en el marco de los proyectos de desarrollo y pueden ser estos de diferentes niveles, integrales o parciales, pueden ser cursos cortos, seminarios, cursos de larga duración, etcétera, y provienen de diferentes tipos de agencias, ¿no? Ahí les ponemos algunas, la JICA japonesa o la COICA coreana o la ESID española de las bilaterales clásicas desarrolladas, pero también pueden ser algunas que aparecen nuevas, ¿no es cierto?, en el firmamento de la cooperación, como la Agencia China de Cooperación, o las que provienen de la cooperación sur-sur, la ABC, la Agencia Brasilera de Cooperación, o la Agencia de Cooperación Internacional de Chile, ¿no?, la AXI chilena. Todas ellas dan un conjunto de becas, ofrecen pasantías, cursos, tanto fundamentalmente para el sector público peruano, quienes aplican, pero también a veces para personas que están articuladas a ONGs o a proyectos que son de carácter multiactor, que le dicen ahora, ¿no es cierto?, públicos y privados. La declaración anual es de obligatorio cumplimiento y yo diría, aún no hayan declarado, o perdón, aún no hayan recibido dinero de la llamada cooperación, es obligación presentar la declaración anual todos los años, porque si no, se incurre en falta administrativa. Me referiré brevemente a la fiscalización, decir que la fiscalización de la cooperación privada está orientada a la verificación del uso correcto de los recursos, la eficiencia de las actividades y la eficacia operativa de las actividades. Esto se da como un proceso administrativo. La APSI para esto tiene una dirección de fiscalización y un reglamento de infracción y sanciones, y se respeta la doble instancia administrativa, ¿no? Entonces, eso de ahí garantiza que las ONGs que hubieran eventualmente incurrido en falta pudieran argumentar, digamos, descargar, ¿no es cierto?, la falta identificada y poder subsanar la falta, ¿no? Recuerdo que son faltas meramente administrativas, de manera que estamos hablando, en el peor de los casos, de alguna multa, una imposición de algún nivel de la UIT, ¿no? En ningún caso supone un tema penal o de ese tipo, ¿no? Es un proceso administrativo sancionador. ¿Qué se fiscaliza? Los programas, proyectos, actividades. La APSI no tiene potestad para hacer auditorías contables, ¿no es cierto? Eso no corresponde, simplemente se verifica el uso correcto de los recursos en los programas, proyectos, actividades financiados por la cooperación internacional. Para eso hay un manual de fiscalización, hay todo un procedimiento, y con eso no los voy a cansar. Creo que ahí me quedo para entrar a la ronda de preguntas, y voy a desconectar, y creo haber cumplido más o menos con el tiempo. Espero. Gracias. Muchas gracias, licenciado Pando, por el didáctico e informado tratamiento que nos ha brindado del tema rol de la cooperación técnica internacional en el desarrollo económico y social del Perú. Hemos recibido algunas preguntas que iré transmitiéndole una a una para su amable respuesta.
Ya, gracias. La primera sería, ¿cuál es el rol de la cooperación técnica internacional en la política exterior del Perú? Ya, bueno, mire, el rol de la política nacional de cooperación es sumamente importante. En primer lugar, debe responder a la política exterior del Estado peruano. O sea, no entender que la política nacional de cooperación, que como resalté en la presentación, ha sido modificada hacia el 2030, que esta vaya por su rumbo y vaya divorciada de lo que es la política exterior del Perú. Por tanto, conversa por un lado, con los instrumentos que el Perú ha suscrito, ¿no es cierto?, como parte del Sistema de Naciones Unidas, Objetivo de Desarrollo Sostenible, como parte del diálogo que se está estableciendo para que el Perú sea parte de la OCDE. Y recordemos que la OCDE es justamente el gran foro de los países cooperantes y el gran orientador de los principios de la cooperación, desde París, Busan y Accra, estos grandes principios de armonización, apropiación y alineación y armonización y rendición de cuentas, a los cuales el Perú se adhirió desde el año 2006. Entonces, van de la mano. De hecho, hasta hace unos años, la política de cooperación y los planes anuales eran de apropiación, perdón, de formulación y aprobación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional en exclusividad. Con la modificación de la ley del Poder Ejecutivo, parece que el 2008 y los subsiguientes instrumentos normativos, ahora ya no es que la APSI sola aprueba la política y los planes anuales de cooperación, sino es que el Ministerio de Relaciones Exteriores es quien aprueba estos instrumentos. Por tanto, hay una coordinación directa con lo que es la política exterior del Estado Perú. Muchas gracias. La segunda pregunta sería, ¿cómo se alinea en la práctica la cooperación técnica internacional con la política nacional de cooperación técnica internacional? Ya, mire, en realidad yo diría que es una suerte de arquitectura, ¿no es cierto? Yo traté de graficarlo en una diapositiva y para los amigos que vean, vuelvan a ver el video, están grabando. Hay una gráfica, quizá la pasé muy rápido, donde existe una suerte de arquitectura de cómo se debe organizar los instrumentos de política de cooperación en el Perú. En la parte superior tenemos a la Política Nacional de Técnica de Cooperación Internacional, ¿no es cierto?, que acaba de ser modificada y que explicamos un poco en detalle las cuatro grandes áreas temáticas. Debajo de ella tenemos a los planes anuales de cooperación, que es el aterrizaje territorial y a veces también subtemático de estas grandes áreas temáticas. Entonces ahí lo que hace el Estado peruano es decir, bueno, de estos grandes temas y dineros que suscribo en los convenios internacionales, en estas comisiones mixtas, de acuerdo con los diferentes países, organismos multilaterales en los cuales nosotros tenemos acuerdos, vamos a orientar la cooperación a estas áreas territoriales. Nos interesa, por decir, el área andina, el sur andino, y entonces le damos prioridad al sur andino en nuestros planes anuales de cooperación. Naturalmente, como ustedes podrán comprender, es un arte, ¿no es cierto? Y para eso la Cancillería sin duda es una gran aliada de la agencia, la negociación, ¿no es cierto? Porque hay que decirlo con claridad, la cooperación responde a intereses de los países cooperantes y también los intereses nuestros. Entonces, ese encuentro de lo que oferta la cooperación internacional y lo que nosotros queremos recibir, esa negociación es justamente el arte en el cual nosotros vamos a obtener en la práctica, como se formula en la pregunta, los recursos de cooperación. Y luego de la pirámide tenemos el programa de cooperación, que ya es la sumatoria de todos los proyectos que finalmente son financiados por fuentes de cooperación externa, ¿no? Ahora, sumarle a eso, naturalmente, lo que es esta gran apuesta peruana de hace varios años, de sumarnos a ser ofertantes de cooperación, ¿no? Muchas gracias. Y la tercera y última pregunta es, casualmente sobre la ofertante,
¿Cuál es el grado de actividad del Perú como ofertante de cooperación sur-sur y triangular y hacia qué países está dirigida principalmente? Mire, eso es bien interesante. Hemos ido de menos a más, como corresponde. Yo quiero saludar ahora a los directores de la agencia que en estos últimos 15 años, diría yo, han venido sostenidamente trabajando el tema. Porque, ¿qué supone? Primero, hacer una suerte de directorio de qué instituciones peruanas, estatales primero, se quiere sumar a las privadas, dicho sea de paso, algunas de las privadas, algunas de las ONGs para que lleguen su expertise. Y pedirles a ellas que nos informen qué disponibilidad tienen de técnicos y de proyectos para transferir. Entonces, eso parte de algunas premisas, ¿no? Que quizás no las hemos explicado. Primero, decir que el Perú tiene expertise en determinados temas. O sea, que somos capaces de decir, nosotros dominamos este tema y por tanto podemos brindar, tenemos un grado de desarrollo temático. Entonces, ¿cuáles han sido? Yo mencioné algunas, yo quisiera resaltar quizás, ¿no es cierto? Nuestro Instituto Nacional de Investigación Agraria es uno de los grandes demandados. Nuestro Instituto del Mar del Perú, nuestro Instituto de Tecnología Pesquera. Hasta hace unos años, no sé si ahora, pero hasta hace unos años en Centroamérica era muy demandado el Fondo Mi Vivienda. El programa del Fondo Mi Vivienda, que tuvo relativo éxito en Perú, también fue demandado en los países de Centroamérica. Otra temática que aparecía es que ya no es de nivel de Estado peruano, sino de nivel subnacional, era de algunos desarrollos tecnológicos de algunos municipios limeños, ¿no es cierto? San Borja, Surco, en todo lo que era manejo de parques y jardines, todo lo que es el sistema de irrigación de parques y jardines por goteo y por aspersión. Ese tipo de temas también fueron demandados. Ahora, no solamente enviamos nosotros técnicos a Centroamérica o a algunos países de América Latina, incluso del África, sino también recibimos la visita de técnicos extranjeros para capacitarse en nuestro territorio a través del sistema de becas y de pasantías. De manera que eso es una apuesta muy importante. Yo creo, mire, que al futuro el Perú tiene que reforzar este tema porque la cooperación va a ser una suerte de mixtura en Perú. Si tenemos fe que Perú vuelva a la senda del desarrollo y del crecimiento económico, dentro de unos 20 o 30 años tendremos menos recepción de cooperación y mayor oferta de cooperación. Por tanto, la propia agencia y la Cancillería tendrán que hacer su propia reingeniería para esto, ¿no? Así es que seamos optimistas con eso. Muchas gracias, doctor. Quiero, en nombre de la Escuela de Gobernabilidad y Ciudadanía, expresarle nuestro agradecimiento por su interesante e informativa conferencia que nos ha dado. Asimismo, agradecer a los participantes que han asistido a esta conferencia. Muy buenas noches a todos y mil gracias.